Pedro era un camionero con más de 15 años recorriendo las carreteras del norte de México. Había visto de todo: asaltos, accidentes, animales cruzando de la nada, pero nunca había creído en lo sobrenatural, hasta esa noche en la carretera 54, rumbo a Zacatecas. Era pasada la medianoche cuando Pedro tomó un tramo conocido como la Ruta del Silencio, un camino poco transitado que cruzaba cerros y pueblos abandonados. Era más corto y le ahorraba gasolina, pero muchos traileros evitaban ese paso. Decían que ahí se aparecía algo. Pedro encendió un cigarro y encendió la radio, pero todo lo que salía era estática. «Va, debe ser la zona», murmuró. Siguió conduciendo en silencio, la única compañía era el ruido del motor y el rechinido de los neumáticos sobre el asfalto viejo. De pronto, vio a una mujer en la orilla del camino, vestida completamente de blanco, con el cabello cubriéndole el rostro. Levantó la mano, pidiendo que se detuviera. Pedro, sorprendido, frenó en seco. Bajó la ventana. «Señora, ¿está bien?». Ella no respondió, solo señaló hacia adelante, hacia la oscuridad del camino. Pedro frunció el ceño, pero algo en su pecho le apretó el corazón. Se bajó con la linterna, pero al dar la vuelta al camión, ya no estaba. Regresó al volante más nervioso. Cuando encendió el motor, en el espejo retrovisor, ahí estaba ella, sentada en el asiento trasero de la cabina, inmóvil, con la cabeza gacha. Pedro gritó y salió del camión. Dio vueltas, buscó con la linterna, pero no había nadie. Se convenció de que era el cansancio y volvió a subir. Pero cuando miró de nuevo el espejo, la mujer seguía ahí. No quiso voltear. Solo pisó el acelerador. Aceleró durante kilómetros, sin mirar atrás, sin atreverse a frenar. Pero entonces, comenzó a escucharse un susurro dentro de la cabina. Un lamento, suave, pero desgarrador. «Mi hijo, ¿has visto a mi hijo?». Pedro no pudo más. Se desmayó al volante. «Mi hijo, ¿has visto a mi hijo?». Horas después, lo encontraron al amanecer, con el camión detenido a un lado del camino. Estaba ileso, pero en estado de shock, con el rostro pálido, murmurando una y otra vez. «La vi, ella estaba ahí». Desde ese día, Pedro nunca volvió a manejar de noche. Ni por la Ruta del Silencio, ni por ningún otro tramo solitario. Don Salvador Martínez, o Don Chava, como lo conocían todos en la Ruta 27, llevaba más de 30 años al volante de su microbús verde y blanco. Empezó manejando combis cuando todavía existían los boletos de cartón y los pasajeros pagaban con monedas de 1000 pesos antes del cambio de moneda. Su vida había sido una sucesión de vueltas por Insurgentes, Tlalpan, Tasqueña, y otras tantas avenidas que conocía mejor que las líneas de su propia mano. Cada día comenzaba a las 4:30 de la mañana. Llegaba al paradero de Taxqueña con su café de olla en un vaso de unicel y un bolillo con frijoles en una bolsa de plástico. Encendía el micro, revisaba que las luces funcionaran, y se persignaba antes de arrancar. «Un viaje más, con la bendición de Dios», murmuraba siempre. A pesar del caos del tráfico, las manifestaciones, los policías que pedían mordida y los pasajeros impacientes, Don Chava nunca perdió la calma. Era de los pocos que todavía saludaban al subir, que ayudaban a la señora con el carrito del mandado o que esperaban a que el chavo corriera desde la esquina para alcanzarlo. Pero ese jueves algo era diferente. Mientras atravesaba Eje Central, Don Chava notó que su cuerpo no respondía como siempre. Un cansancio raro, una punzada en el pecho. No le dio importancia. Seguro es el frío, pensó. Ya eran las 9:15 am y su microbús iba lleno. A la altura de Pino Suárez, una señora gritó: «Señor, se pasó la bajada». Don Chava giró la cabeza, sonrió y con voz calmada dijo: «Perdón, doñita, me distraje tantito». Pero en realidad, estaba luchando por mantenerse consciente.
Cuando llegó a su última parada en Tepito, se estacionó, apagó el motor y se recargó contra el volante. Un pasajero se acercó y notó que Don Chava estaba sudando frío. Llamaron a una ambulancia. El infarto fue fuerte, pero sobrevivió. Esa tarde, mientras lo llevaban al hospital, Don Chava murmuró: ya estuvo bueno de andar correteando la vida, ahora que me bajen en la esquina. Fue su último viaje como chofer. Días después, los vecinos de la ruta pusieron una cartulina en su asiento con flores de papel. Gracias, Don Chava, por tantos viajes seguros. Nunca pitó sin razón y siempre esperó a los que corrían. Se va un grande de la ruta. Noche cerrada. El viento ululaba entre las formaciones rocosas como si fueran susurros de almas antiguas. Pedro, un camionero veterano, llevaba más de 20 años cruzando la temida carretera de la Rumorosa, pero esa noche, algo se sentía distinto. Conduciendo un tráiler cargado de electrodomésticos rumbo a Mexicali, Pedro ajustó su gorra y le dio otro trago a su café de termo. La carretera estaba vacía, como si todos supieran algo que él no. Justo al pasar por una curva estrecha cerca del mirador del Cóndor, vio algo que lo hizo pisar el freno. Unas luces blancas flotando a unos metros del suelo, en medio del camino. No eran faros de coche, ni reflectores. Parecían orbes, como esferas vivas de luz que se movían despacio, como estudiándolo. Pedro encendió sus luces altas. Las orbes desaparecieron al instante. Tragó saliva y siguió conduciendo, más alerta que nunca. A los pocos minutos, el motor comenzó a fallar. Las luces del tablero parpadearon y el radio empezó a emitir estática, pero en medio del ruido, juró escuchar una voz. No palabras, más bien un canto tenue, como de mujer. Antiguo. Doloroso. Se detuvo al lado del camino, bajó con la linterna en mano. Tal vez es una broma, o cansancio, pensó. Pero entonces, entre las sombras, la vio. Una mujer de vestido largo, antiguo, casi transparente, de pie sobre una roca. No tenía rostro. Donde debían estar sus ojos, solo había oscuridad. Pedro dio un paso atrás. El viento sopló con fuerza. Ella alzó un brazo y señaló hacia el fondo del barranco. Sin saber por qué, Pedro siguió la dirección con la mirada. Entre la neblina, distinguió algo. Un auto viejo, medio enterrado entre arbustos, como si llevara años allí. Decidió bajar, temblando, con su linterna. Lo encontró. Un coche de los 70S, oxidado, con placas apenas legibles. Dentro, los restos de una familia. Alguien, mucho tiempo atrás, había caído ahí y nunca lo encontraron. Pedro subió rápidamente a su tráiler y llamó a la policía. Al día siguiente, la noticia corrió. Los restos coincidían con una familia desaparecida en 1978, que nunca supieron dónde había terminado. Cuando Pedro regresó a la Rumorosa unos días después, dejó flores en la roca donde vio a la mujer sin rostro. Desde entonces, cada vez que cruza esa curva, apaga el radio, baja la velocidad y murmura un gracias. Porque no todos los fantasmas asustan. Algunos solo quieren ser escuchados. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para